Recuerdo mi primera introducción hacia las artes marciales. Tenía solo 4 o 5 años de edad, mientras que observaba con asombro cómo un pequeño hombre oriental realizaba demostraciones aparentemente imposibles de habilidad y poder. Una semilla fue sembrada ese día, una semilla que creció silenciosamente dentro de mi corazón. Durante los siguientes 10 años de mi juventud, nunca olvidé la exposición que había visto ese día y soñé con la posibilidad de hacer estas cosas que había visto en el pequeño viejo asiático que demostraba con tanta facilidad. Pero poco me di cuenta de la oscuridad en la que este camino que estaba siguiendo ahora conduciría, ni las vidas que mi decisión ese día influiría y cambiara para siempre. Hoy en día las artes marciales se consideran como deportes, como autodefensa, salud y aptitud, y a menudo como una forma de expresión artística. Pero, ¿es así como siempre ha sido? ¿Quién son estos hombres y mujeres que dedican su vida a estas artes y sorprenden a los espectadores con sus increíbles hazañas de fuerza y velocidad casi sobrehumanas? ¿Cómo se logran esas habilidades? ¿Y de dónde provienen las filosofías y enseñanzas espirituales que penetran esas prácticas? ¿Por qué vemos una influencia tan creciente de la filosofía oriental y las prácticas místicas dentro de la iglesia cristiana en los últimos 10 años? ¿Estas prácticas se centran simplemente en la capacidad atlética o están siendo usados para preparar a la humanidad para la venida de un maestro mundial y 1000 años de paz? ¿Son estas artes místicas orientales basadas meramente en el talento y habilidad humano? ¿O hay algo más, mucho más oscuro y más ilusorio acechando detrás de las escenas? La primera vez que estuve expuesto a las artes marciales no recuerdo dónde estaba, pero recuerdo haber visto algo en la televisión. Era una imagen de este pequeño hombre chino y estaba demostrando habilidades de artes marciales. Tomó un huevo y lo puso en el suelo. Y se subió al huevo y se quedó allí. Y fue solo por 20 segundos. Pero él se paró en el huevo y luego se alejó. Y yo era un niño y siempre ha permanecido eso en mi mente. Y cuando lo vi, pensé, wow, eso es casi como un milagro, que él podría hacer eso. Cuando yo tenía 12 años, mis padres pasaron por una separación y un divorcio. Y devastó mi vida. Me volví muy rebelde, estaba enojado. Sé que ninguno de mis padres nunca intentó hacerme daño, pero sentí abandonado, me sentí rechazado, sentí que no valía la pena luchar. Y durante este tiempo comencé realmente a buscar algún propósito en la vida. Por alguna razón para ser un hombre. Quiero decir, ¿cuál es la razón de estar aquí? Y recuerdo haber hablado con mi madre un día acerca de la posibilidad de buscar una escuela de artes marciales, porque el recuerdo que había visto de esa imagen siempre se quedó en mi mente. Y encontramos una escuela en el centro de la ciudad donde yo vivía. Y fuimos una tarde después de que ella salió del trabajo. Y recuerdo hasta este día ese caminar. Estábamos caminando por la calle, era en el centro, una parte peligrosa de la ciudad. Y empezaba a anochecer. Las únicas luces eran las luces de las calles y comenzaban a brillar. Y mientras que estábamos caminando por ahí, me refiero a cómo se puede ver que se estaban encendiendo las luces. La vida nocturna empezaba a despertar. Habían todos estos viejos edificios de ladrillo y de bodegas. Y estábamos caminando por la banqueta y todas las tiendas estaban cerradas. Y finalmente llegamos a este edificio. Este antiguo edificio de ladrillo probablemente fue de 3 pisos. Tal vez 4 pisos. Y recuerdo cuando mi mamá y yo estábamos caminando buscamos la puerta para el nombre de la escuela y esperábamos afuera. Y tú sabes, hoy en día son unos edificios bonitos y modernos. Y encontramos esta pequeña puerta, quiero decir, ni siquiera era una puerta completa. Una pequeña puerta de madera y tenía el nombre de dojo en la puerta. Abrimos la puerta y tan pronto como abrimos la puerta, y pudimos ver una luz en la puerta superior de la escalera. Y mi mamá y yo empezamos a subir esa escalera. Mientras caminábamos, podíamos oír los gritos. ¡Kia! Los estudiantes, tú ya sabes, gritando. Podíamos oír al instructor ordenando a los estudiantes qué hacer. Y recuerdo que sentía que mi corazón empezaba a acelerarse.
Y yo estaba como, finalmente estoy aquí, ¿sabes? Y llegamos a la cima de los escalones y entramos en el estudio. Y ahí estaba un hombre, con un uniforme blanco, con un viejo cinturón negro. Quiero decir que solo se desvaneció con los años. Y él está dando estas órdenes a los estudiantes. Y había el máximo sentimiento de respeto. Quiero decir, todos los estudiantes estaban haciendo exactamente lo que él decía. Y están haciendo estas formas, estas katas. Ya sabes, puñetazos, bloqueos y patadas y los gritos. Y recuerdo que traté de tomar toda la escena. Había caligrafías y habían caligrafías japonesas y de Okinawa en la pared. Y hay imágenes de maestros viejos y personas que han muerto, los fundadores del arte. Y nos quedamos allí probablemente 35 o 40 minutos viendo. Cuando el instructor tuvo un descanso, volvió a hablar con nosotros y comenzó a hablar con mi mamá y yo. Tenía que tener la aprobación de mi mamá para hacer esto. Y recuerdo al instructor hablando de las clases y el horario. Y me estaba poniendo tan emocionado. Y cuando llegamos al final de cuánto costaba, y esto fue en el año 83 o quizá el 82, y nos dijo el precio. Vi los ojos de mi madre y sabía que era demasiado. Estábamos muy limitados en nuestros ingresos, como mi mamá y mi papá estaban separados, y le dimos las gracias y le dijimos que lo pensaríamos. Y salimos del dojo, bajamos por esos escalones. Recuerdo que cuando caminábamos por esos escalones salía a la calle. Era como si el viento me estaba llevando. Pensé, aquí estaba mi sueño. Pensé que era esto. Y ahora sabía que no había manera de que pudiéramos hacerlo, porque el precio era demasiado. Mi mamá y yo estábamos caminando por la calle y pude sentir que mi madre se sentía incómoda. No solo por el precio, pero lo más importante es que sentía incómoda con algo en el dojo. Y aunque estaba tan emocionado, participando y convirtiéndome en parte de esto, yo había sentido lo mismo. Fui criado como un cristiano, íbamos a la iglesia todos los sábados, y sin embargo había algo sobre lo que había presenciado, sobre el poder y sobre la violencia, sobre las acciones de las artes, que simplemente no coincidían. No podía poner mi dedo en ello. No me hizo sentir bien, así que lo descarté. Y sabía que mi madre no podría dejarlo. Así que fuimos a la casa esa noche y no le pregunté qué estaba pasando y ella no me dijo nada, pero lo sabía. El hermano mayor de mi amigo estaba comiendo con nosotros. Él era mayor que yo un par de años. Estaba en la preparatoria y comenzó a contarme acerca de esa escuela de las artes marciales que había él encontrado. Una escuela de Kung Fu, y él había estado entrenando allí por probablemente un año. Y él me estaba hablando sobre ello y le pregunté, ¿cuánto cuesta? Él dijo, no lo vas a creer, es apenas $1 por noche. Y yo estaba como, ¿en serio? Él dijo, sí. Y yo le dije, bueno, ¿qué clase de escuela es? Porque estaba pensando en la aprensión de mi madre. Y él me dijo, el tipo es cristiano. Ellos tienen un versículo en la Biblia todas las noches. Entrenamos, luchamos, es una escuela cristiana. Es $1 cada vez que vienes. Y no hay contrato. Y yo estaba tan emocionado. Fue como si de repente mis esperanzas, mis sueños revivieran. Fui a casa y le comenté a mi mamá y ella estaba emocionada también. Así que la semana siguiente mi mejor amigo y yo decidimos ir a visitar esa escuela. Así que llegamos a la escuela esa noche y recuerdo que caminaba por la puerta y era muy diferente de la escuela de Okinawa, el dojo de karate al que fuimos. Entramos, este era un edificio muy viejo, un solo piso. Había todas esas fotos. Cuando entré recuerdo haber pasado por la pared y ver todas las fotos de los estudiantes de más alto nivel en la escuela de los últimos 25 años. Había fotos de los hombres que habían hecho cinturón negro. Había habido solo 3 hasta ese día, en más de 25 años. Fotos de instructores, imágenes de fondo de militares, fotos de todas estas intrigantes místicas. Tú sabes, ideas, pensamientos de las artes marciales. Así que llegamos allí y empecé a entrenar.
Y esa escuela era muy única. El rango basado en la capacidad. Solo había 4 rangos. Había blanco, verde, marrón y negro. Y si consigues una raya en medio, lo que significa que son solo un poco más avanzados de otras personas. Pero la única manera de alcanzar el rango era luchar. Y luchamos con el contacto completo, con guantes de boxeo, 12, 14, 16 onzas de guantes de boxeo. Y también peleamos lo que se llama manos vacías y manos abiertas. Y lo que realmente me intrigó más de esa escuela fue, porque era una escuela de Kung Fu, la lucha cuando se hizo a mano abierta se basaba en lo que se llamaba estilos de animales. Por lo tanto, si alguien era estilista de tigre, si eran buenos, lo veías imitar los movimientos de tigre, con sus posiciones de mano y con sus posiciones. Si alguien era un estilista de serpiente, verías la cabeza de la serpiente o las cabezas de las cobras mientras que peleaban. Veías las técnicas y luego el instructor, el estilo principal, aunque enseñó a todos su estilo principal, era la mantis religiosa. Así que cuando luchaba, veías las posiciones de las manos como la mantis religiosa. La mantis era un estilo cercano, es atraer a tu oponente y aplastarlo por dentro. Y yo estaba muy emocionado después de esta primera noche de ver esas cosas, los jóvenes pateando, y miré y pensé, es eso, no solo poder, sino control. Mi vida se sentía tan fuera de control. Sentía que no tenía ningún poder sobre nada de lo que me estaba pasando. Pensé que eso es lo que quiero, y eso es lo que quería. Quiero poder controlar mis circunstancias. Quiero creer en mí mismo. Quiero saber lo que ponga en mi mente para hacer y poder hacerlo. Cuando estábamos allí en clase, podíamos distinguir la orden, la jerarquía. Ya sabes, los cinturones blancos eran los principiantes. Los cinturones verdes estaban aterrorizados por los cinturones marrones. Los cinturones marrones no querían nada que ver con los cinturones negros. Y había esa jerarquía de autoridad. Y me llamó la atención el deseo de ser cinturón verde. Una noche a la semana, a las 10 de la noche, después de que todos los demás estudiantes habían terminado, los que eran cinturones verdes, se les permitía entrar en la escuela y cerraban las puertas en la sala para tener una clase privada de seafood. El maestro y a nadie se le permitía ver ni hablar de lo que había enseñado. Así que fue como inmediatamente, ¿qué hay detrás de esa cortina? Quiero decir, quiero eso. ¿Podrías ver los cinturones verdes? Su capacidad, podrías ver lo que podía hacer y te dabas cuenta de que la única manera en que tenían esa habilidad era ese entrenamiento especial que estaban recibiendo a puerta cerrada. Bueno, después que hice el cinturón verde, tuve que entrar en esa primera clase. Recuerdo que había una especie de iniciación básica. Cuando entré en la clase, esa clase de alto rango, tenías que acostarte boca arriba en el suelo. Te levantaban la camisa y cada uno de ellos te daban 2 bofetadas con la palma abierta sobre el vientre tan fuerte que creían que eran capaces de hacerlo. Y nadie se iba a lastimar gravemente. Pero recuerdo que tenía unas marcas en el estómago como 4 o 5 días después. Pero entonces te sentías como si fueras parte de algo, como que si te lo habías ganado. Así que me quedé allí y entrenando durante aproximadamente 2 años. Teníamos un versículo bíblico cada noche. Hubo personas que dieron sus corazones al Señor, hicieron profesiones de fe. Pero entonces llegó el tiempo de graduarme en la preparatoria y mi papá me ofreció pagar la universidad. Me dijo, Eric, si te mueves conmigo fuera de Chattanooga, pagaré por tu universidad. Entonces me mudé. Odié abandonar esa escuela porque significaba mucho para mí. Era la única escuela en la que había entrenado. No sabía que había algo más en otros lugares. Y nos dijeron que éramos el número 1. Esa es la mejor escuela. Y no hay otros estilos que lo hagan como nosotros. Y pensé, bueno, eso me dará la oportunidad de descubrir si ese era cierto. Así que cuando me mudé a Cleveland, Tennessee, justo afuera de Collegedale, empecé a buscar una escuela. Revisé la guía telefónica. Podrías ver que había mucho de esos anuncios. Ya sabes, cuan más grande es la ciudad, más escuelas hay, más dojos y estudios. Algunos de ellos, en la parte superior, ponen al instructor. Los grados de un cinturón negro que él es un 5º dan, es un 6º dan, ya sabes. Y tú miras eso y tú dirás, wow, ese instructor tiene mucha experiencia. Y entonces enumeran los diversos estilos o de artes que enseñan.
Y casi todos ellos dicen autodefensa, autoconfianza. Así que realmente te atraen. Ellos saben lo que le falta a la gente. Ahora miro hacia atrás después de mi conversión y me doy cuenta de que todas esas cosas que ofrecen realmente solo se encuentran en Jesucristo. Solo se puede encontrar en la fe absoluta en la palabra de Dios. Pero yo no estaba listo en ese momento. Me había alejado de la iglesia. Me alejé de Dios cuando tenía 14 años. Me cansé y dije, no hay poder en esto. Voy a la iglesia cada semana. Estoy escuchando los mismos versículos una y otra vez. Pero no cambio mi vida. Ya sabes, iba a la iglesia, escuchaba los sermones, pero no ayudaba con los problemas que tenía con chicas, con codiciarlas. Y tampoco me ayudó con los problemas con los chicos, unos chicos en la escuela que me amenazaban, los bullies. Así que pensé, la iglesia debe ser una buena idea, pero no me está ayudando en mi vida cotidiana. Puedo hacer otra cosa. Así que de una manera muy sutil, el enemigo me estaba moviendo de una religión a otra. Comencé a buscar esas respuestas en las artes marciales que no estaba encontrando en la iglesia. Y desafortunadamente, las respuestas estaban allí. Quiero decir, sentí que tenía control. Ya no tenía miedo de los bullies. Me hice muy inflexible. Mi boca a veces se adelantaba a lo que mi cuerpo era capaz de hacer. Pero había un orgullo que crecía dentro de mí acerca de las habilidades que estaba aprendiendo en las artes marciales. Fui a un par de escuelas mientras que estuve allí en Cleveland. La primera, cuando estaba en la universidad, era una escuela de Ashiru. Entrené con ellos durante 2 años y medio mientras que yo estaba allí en la universidad. Así que oí sobre un lugar, una clase que se estaba dando. Mi papá me dijo, Eric, intenta el YMCA. Pensé, papá, no hay nada en el YMCA. Esos son para cosas de niños. Así que fui a la YMCA una noche y entré en una clase que se conoce como Birmano Bando o Bando Boxeo. Es de Birmania. Tenía una gran influencia de los chinos, okinawenses y japoneses. Por lo tanto, era como si hubiera una mezcla de estas ideas orientales, como se trataba de artes combativas. Creía muy fuertemente en pleno contacto, con mano vacía y también estilo de animales. A pesar de que eran diferentes animales que yo estaba acostumbrado en el Kung Fu, fue similar. Era muy fácil de adaptarse. Me entrené con ellos durante 5 años antes de hacer cinturón negro en ese estilo. Y durante ese tiempo fuimos a un torneo nacional de kickboxing. Probablemente fue el evento más grande de mi vida. Había cientos de personas allí y recuerdo que estaba súper nervioso. Tú sabes, porque nunca había peleado delante de mucha gente. Tienen focos sobre ti. Fue algo muy nervioso. Así que cuando sales de ahí, recuerdo entrar en el ring y todas esas personas que estaban allí a mi alrededor. Tenían una chica con tarjeta de números que caminaba alrededor. Tú sabes, con un traje de baño. Y estoy pensando, wow, eso es real. Había mariposas en mi estómago. Todas esas personas me estaban viendo. Y entonces el otro tipo, mi oponente, subió al ring. Y cuando lo miré y nuestros ojos se encontraron, todo lo demás que estaba pensando se había ido. Era como que si no hubiera visto a nadie más. No escuchaba nada. La multitud había desaparecido. Todo lo que importaba era la batalla. Cuando miro hacia atrás sobre esa lucha, realmente me cambió. Y cuando regresamos donde yo vivía, había un artículo de periódico sobre mí y los otros miembros del equipo de nuestra escuela de las artes marciales que habíamos logrado en esa noche. Y mi orgullo se creció más. Después de 5 años de duro entrenamiento, en el estilo birmano de Bando, logré cinturón negro. Y mis instructores me animaron a comenzar a enseñar el arte a otros. Pero faltaba algo que no había logrado. Y poco después decidí regresar a mi primera escuela, porque quería probar mis habilidades ahora en el lugar donde había comenzado. Pero poco me estaba dando cuenta de la influencia de mi decisión, tampoco de la oscuridad en la cual ese camino me estaba dirigiendo. Durante ese tiempo pude ver cómo el 4.º hombre de la historia de nuestra escuela logró conseguir el cinturón negro. Fue la primera ceremonia de este tipo que yo haya presenciado. Pero tú sabes, cuando regresé al arte, comencé donde había estado como cinturón verde.
y dentro de 6 meses había logrado avanzar a cinturón verde avanzado. Dentro del próximo año y medio conseguí el cinturón marrón. El instructor sabía que quería yo poder enseñar. Yo quería un cinturón negro en ese estilo. Durante ese tiempo pude ver cómo ese cinturón marrón se convirtió en cinturón negro y fue la primera ceremonia como esta a la cual asistía, con velas, y fue muy intenso. Y recuerdo como el instructor me miraba a mí mientras este otro hombre estaba siendo promovido, y lo supe, ese voy a ser algún día. Yo voy a obtener el cinturón negro. En 1999 yo fui la 5ª persona en obtener el cinturón negro en esa escuela, la 5ª persona en casi 30 años, y me tomó 14 años de entrenamiento para hacerlo. Mientras yo estaba entrenando en esas artes, la mayoría del entrenamiento intenso vino a la clase de alto rango a puerta cerrada. Cuando entrenábamos en esta clase, vimos una idea introducida. Era la idea de algo llamado chi. Hoy esa palabra es usada donde quiera, aún en las comedias. Está en todas partes. Está en las revistas de salud, en oficinas de dentistas. Pero en los años 80 y los 90, esto no era algo lanzado por todo el mundo. Y la manera que nos fue descrito por nuestro instructor es que este chi es algo que Dios ponía dentro de cada persona. Es fuerza interna. Es algo que tienes que aprender y enfocarlo en tu técnica. Así fue al patear un saco de boxeo o el pegarle a alguien y poder completar 200 lagartijas sin detenerte. Tenías que obtener esa fuerza de control. Tenías que obtener esta fuerza de dentro de ti, sacarlo y ponerlo en lo que fuera que ibas a hacer. Y entonces supe, eso es lo que necesitamos. Esa es la clave por la cual estamos cinturones marrón, marrón avanzado y negros. Y negros podían lograr lo que ellos hacían. Y hoy en día podemos ver en las películas de Hollywood y documentales. Puedes ver hombres rompiendo, tú sabes, bloques de hielo de 500 libras, o rompiendo madera sólida, tablas, no estas tablas de pino, con lápices insertados, pero las de verdad. Y así que preguntamos, ¿cómo podemos obtener esto? Yo puedo recordar al instructor diciéndonos, siendo un cinturón verde avanzado, él dijo, ese tipo de entrenamiento está reservado para los cinturones negros. Puedo mostrarles unas porciones cómo prepararse para esto, pero realmente no van a aprender cómo aprovechar el chi hasta después del cinturón negro. Bueno, una de las cosas que hicimos para lograr esto, este poder de adentro de nosotros mismos, fue algo llamado clases de dolor. El instructor había estado llenándonos de entusiasmo esa idea como estudiantes por unas cuantas semanas. Cuando alcanzamos el poder hacerlo, tendríamos que enfrentar a nuestro compañero. Comenzamos a bofetearnos a la cara de uno al otro. Él me pegaba y yo le pegaba. Comenzamos algo así. Luego aumentó. Cada bofeteada era más fuerte y más fuerte. Mirando fijamente a los ojos. Y era más duro y duro. Y esto continuaba por 5 minutos. Y podrías ver que los cinturones verde estaban nerviosos. Y luego podrías ver que los cinturones marrón, ellos estaban pegándose muy duro, de mano abierta. Cada uno se alimentaba de la agresión del otro, y así lo hacíamos en la cara, luego los brazos y luego las piernas. Y luego traíamos una tabla, usualmente era una tabla sólida de roble de 1 pulgada, o una tabla de nogal, y te mantenías parado con tu cuerpo tenso y le permitías pegarte en el estómago. Tenías que canalizar tus respiraciones, así que cuando te pegaban, tú respirabas hacia afuera, y bien intenso. Y nuestros instructores nos dijo que este era el primer paso de cómo poder alcanzar esta fuerza que supuestamente estaba dentro de nosotros. Algo que sucedió esa noche me puso muy intrigado, y ahora miro hacia atrás y lo entiendo ahora más de lo que entendía yo antes. Él no nos permitió pelear después que hacíamos esas clases, y normalmente peleábamos después de una clase de rango, pero no se permitía pelear, y años más tarde le pregunté sobre esto, y él me dijo, porque están muy excitados después de hacer esos ejercicios, se lastimarían porque no se retendrían. Eso se quedó en mi mente. En las artes marciales hay una división entre estilos. Algunos estilos son llamados internos, otros son llamados estilos externos. Los estilos externos son los que realmente se enfocan en el cuerpo físico, mientras que los estilos internos se enfocan casi intensamente en respiraciones
y como poder alcanzar el chi. En esta fuerza interna, entre esos estilos, los japoneses tienen un término que se llaman Bushido, y todas esas artes marciales están basadas en el término Bushido. Eso significa la manera del guerrero, o el espíritu del guerrero. Te están diciendo desde el principio, esto es para lo que estás entrenando, para convertirte en un guerrero. No son guerreros o soldados para Dios, son guerreros o soldados de la carne. Satanás se deleita en las guerras, porque éstas incitan las peores pasiones del alma y luego barre a sus víctimas hacia la eternidad, hundidos en vicio y sangre. Es su objetivo el iniciar a las naciones de pelear unas contra otras, porque de esta manera puede desviar las mentes de las personas del trabajo de preparación para poder estar de pie en el día de Dios. Entre círculos de cristianos, muchas veces los cristianos preguntan, ¿qué hay de malo con aprender a defenderse? ¿Hay algo de malo con nuestro ejército? Que aprenden a defender nuestro país. ¿Qué es sobre los agentes de la ley? Tenemos muchas personas que se comunican en nuestro ministerio y dicen, ¿qué sobre los policías? Que si ellos no aprendieran a cómo pelear, ¿dónde estaríamos nosotros? Hay una diferencia muy clara entre el entrenamiento del ejército y defendiendo al necesitado, a lo que es engañado a las artes marciales. Nosotros hemos visto las artes marciales introducidas en nuestro ejército solamente desde los años 1950. Desde el comienzo de nuestro país, hemos tenido guerreros o soldados. Hemos tenido ejércitos. Cuando el arte marcial fue atraído por los soldados, muchos de ellos cuando estaban en la guerra, en Okinawa, tomaron la idea de las artes marciales. Ellos vieron hombres que tradicionalmente son más pequeños de estatura. Pudieron ver esos hombres orientales pequeños, aparentemente imposibles, de fuerza y de velocidad sobrehumanas. Así que cuando vieron esto, lo trajeron de regreso con ellos. Comenzamos a ver un aumento de maestros asiáticos. Al principio eran los japoneses, luego los de Okinawa enseñando judo en jiu-jitsu. Luego comenzó a desarrollarse más en los años 60. Comenzamos a tener más del místico oriental. Comenzamos a tener más del misticismo oriental y yoga y el movimiento hippie. Durante todo ese tiempo, mientras esas artes, esas ideas místicas y filosofías estaban siendo introducidas a nuestro país, los medios de comunicación las estaban absorbiendo y corriendo con ellas. Estamos viendo películas de artes marciales. Tú sabes, yo recuerdo Bruce Lee en La Entrada del Dragón. Esa fue la mayor película de las artes marciales que alguien haya visto. También tuvimos El Avispón Verde, también tuvimos a Kung Fu, y mientras que progresamos hacia los años 70 y los 80, tuvimos las películas de Chuck Norris. Así que esos héroes estaban siendo enfrente de las mentes de nuestras familias y nuestros niños. Aunque el cristianismo tradicional, fundamental, no estaban mirando a lo que una vez fue considerado esotérico y poderes ocultos, a lo cual no hemos logrado alcanzar todavía. Así que esas películas yo estaba muy intrigado porque podíamos hacer esas cosas en la vida real. Siempre íbamos a ver las películas que estaban mostrando las artes que nosotros estábamos practicando. Había un hombre en particular que verdaderamente preparó el escenario para las artes marciales de nuestra época moderna. Su nombre fue Gichin Funakoshi. Este hombre fue uno de los fundadores y padres del karate moderno. Y yo recuerdo ver sus citas en libros, en paredes de dojo. Y muchas veces cuando los padres llevaban los estudiantes, el pequeño Juan y Susana, para apuntarse y tomar karate, esa cita es la que nos convence. Funakoshi dijo algo: las artes marciales no es sobre ganar o perder, no es el competir o derrotar a tu enemigo, es sobre la perfección de carácter de sus participantes. Y cuando tú escuchas esto, te hace sentir como, wow, eso es lo que yo quiero para mis niños. Quiero perfeccionar su carácter. Quiero que sean automotivadores, autodisciplinados, autocontrolados. Quiero que tengan autoestima, como lo hago para mis hijos. Lo que nosotros no nos damos cuenta y lo que la mayoría de los instructores no te dicen es la cubierta de su libro, la imagen que está ahí. Tú comienzas a darte cuenta del carácter que realmente está siendo desarrollado en las artes marciales, el carácter de guerra. Hace algunos años, cuando estaba buscando esa imagen, pensé, ¿de dónde viene esto? Quiero decir, no solo eliges una imagen que parece descaradamente como demonio, una imagen de furia y poder.
y empecé a investigar. Encontré esta imagen. Era una imagen de uno de los 12 dioses asiáticos. Así que esta es la imagen que era retratada mediante los golpes, las patadas, la lucha continua en el entrenamiento del arte de la guerra. Arte marcial significa el arte de la guerra. Entonces, este es el carácter que queremos desarrollar en nuestros hijos y en nuestras propias vidas. Recuerdo que estaba entrenando cuando estaba cerca de hacerme cinta negra, el primer dan en el Kung Fu o el Black Sash, como lo dicen los chinos. Estaba peleando con mi mayor competidor. Él era también una cinta café avanzado. Él era también una cinta marrón. Y ese rango toma demasiado. Fueron más de 2 años y medio para pasar de marrón avanzado a cinta negra. Y peleábamos cada semana. Y este hombre me sobrepasaba cerca de 120 libras. Y mediante el entrenamiento que tuvimos, habíamos aprendido cómo llevarlo a cabo, no importando el obstáculo que hubiera. Cuando el día llegó y estaba luchando contra este oponente, este otro cinta marrón avanzado, y recuerdo al instructor parando la pelea y mirándome y dijo: "Eso es suficiente bueno". Mi instructor me jaló al lado y me dio una fecha. Me dijo: "¿Estás listo para mayo?". Y yo sabía de qué estaba hablando y solo sonrió. Y en las siguientes semanas, él ni siquiera lo mencionó. Cuando el día llegó, ustedes saben, con mi esposa y mis hijos, manejé a la escuela. Iban a estar todos los alumnos de la escuela, viejos altos rangos, cintas cafés avanzados, marrones avanzados, cintas verdes, que habían estado ahí desde años atrás. Cuando nos bajamos del coche, mi instructor, mi Sifu, tenía uno de los más altos rangos, vino y se llevó a mi esposa y mis hijos, y los dirigió hacia la escuela, y me llevó por separado a un cuarto afuera de la escuela. Nos sentamos y me dijo: "Eric, te quiero decir algo. Puede ser que no entiendas esto ahora, pero lo harás algún día. Lo que está a punto de pasarte, en lo que estás por participar, es más que un matrimonio". Y luego él caminó afuera del cuarto y me dejó ahí para pensar. Luego entré a la escuela después de 1 hora. La ceremonia, todo estaba listo. Había un camino de velas. El instructor y los altos rangos caminaban sobre el camino de las velas, y después de cada una de las cintas verdes caminaban por esa también, y las cintas marronas llevando las velas y poniéndolas hacia abajo en el piso, ajustándolas como si fuera un camino de fuego por el cual atraviesas para alcanzar este momento. Cuando entré después y caminé por el camino de las velas, salí al frente y la escuela estaba llena. Habían cientos de personas ahí, y me senté frente de mi instructor, en una posición de loto, con las piernas cruzadas, y él se sentó allí frente de mí. Y me dio un discurso. Él contó los logros y las dificultades que yo había superado. Mientras hacía esto, había una taza de té asiática tradicional para la ceremonia de té. Había también 2 velas ahí. Y me dijo: "Cuando hacemos esa ceremonia, apaga las velas con tu dedo". Y después hicimos la ceremonia del té. La ceremonia del té era una tetera, él vaciando y yo vaciando, y luego ambos tomando de la misma agua. Y eso era muy simbólico. Lo que significaba es que sus enseñanzas eran ahora mis enseñanzas. Su vida era ahora mi vida. Su espíritu era ahora mi espíritu. Nos hacía y nos unía como uno. Después de la ceremonia cenamos, y recuerdo en la cena, quiero decir, había toda la gente, todos los miembros de familia y estudiantes ahí, y estaba tan acostumbrado desde mi educación ayudando a otras personas, y así que empecé a ayudar a los altos rangos. Y recuerdo el gran maestro vino hacia mí y me tocó en el hombro y me jaló y me dijo: "Tú no eres más parte de ese grupo, no se supone que debes de servir". Él me dijo: "Ven aquí y siéntate". Así que fui a la mesa y me senté con las otras cintas negras, y el gran maestro se sentó a mi lado, y él me dijo: "A ti te van a servir". Y todas esas cintas verdes empezaron a traernos comida. Y hasta este momento era como que si el Señor me estaba enviando un mensaje de alerta. Algo no es correcto acerca de esto. Eso es exactamente opuesto a lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 20. Ustedes saben que los príncipes de los gentiles y de los no creyentes ejercen su autoridad y el dominio sobre ellos.
que son grandiosos y poderosos, ejercen autoridad sobre aquellos que son débiles. Pero no será así entre ustedes. Por cualquiera que será grandioso entre ustedes, será quien les sirva. Y cualquiera que sea jefe entre ustedes, deje que él sea su ministro. Esos pensamientos corrían por mi mente. Ustedes saben, porque ahora soy servido, cuando yo debería ser el que esté sirviendo. Y al mismo tiempo, ese espíritu de orgullo que venía creciendo por los 14 años dentro de mí, le gustaba la posición de ser servido, le gustaba la atención. Empecé a darme cuenta que las artes marciales no son solo acerca de pelear y defensa propia, sino es Budo, es un tipo de vida. El término Budo significa literalmente el camino marcial, especialmente los estilos de Okinawa, los estilos japoneses. El hacer es Jeet Kune Do, o Karate Do, o Judo, o Okido, significan el camino. Después de esa ceremonia fui a la escuela la siguiente semana. Yo estaba tomando una instrucción privada en ese momento, cuando realmente quería asegurarme que podía lograr y progresar en las artes. Y mi instructor vino hacia mí y me preguntó muchas preguntas dirigidas. Y noté que algo había cambiado entre él y yo desde la ceremonia. Ahora, en vez de que él me miraba hacia abajo, era como si una pared hubiera sido derrumbada, que mantenía el estudiante lejos del maestro. Y me preguntó una pregunta: Eric, ¿qué es lo que quieres en las artes marciales ahora? Ahora has logrado la cinta negra. Tú sabes hacia dónde quieres ir. Y le dije claramente: yo quiero lo que tienes. Quiero las habilidades que tienes, que lo que he visto hace 14 años, que parecían mágicas. Mi instructor me alentó a empezar a entrenar en otras artes. Mi principal había sido contacto total y en los estilos animales. Él empezó a ayudarme a entrenar en otras artes, en Aikido, en Judo, en los estilos Okinawa. En la mayoría de los estilos de las artes marciales, una cinta negra o primer grado o un primer dan es considerado el inicio de la disciplina, un seguidor del arte. No solo las técnicas físicas, sino el estilo de vida. Entonces empiezas a seguir al maestro, quien sea el instructor, cualquiera que el rango sea. Así que mientras hacía esto, quería que fuera oficialmente una disciplina. Quiero el título de la disciplina. Y mi instructor me había dicho que para alcanzar eso, el entrenamiento y el enfoque del entrenamiento tenía que ser puramente en chi, en las fuerzas internas. Y así que todo mi enfoque en cualquier arte que estuviera entrenando, ¿cómo puedo usar este arte para lograr esas habilidades supernaturales? El templo Shaolin dice en sus propias escrituras que la relación entre un maestro y su disciplina es más fuerte que la sangre. A través de esta práctica, y conmigo eran 5 o 6 días de la semana, iba a la iglesia una vez por semana en el sábado. El resto de la semana estaba entrenando en las artes marciales. Siempre estaba fuera con mis amigos. Todo se convertía en enfocarse en las artes marciales. Como empecé a sumergirme en las artes marciales, iba siendo alejado lentamente de los lazos de mi familia. Podría recordar cuando era mi aniversario de bodas, y le decía a mi esposa: hagámoslo el siguiente día, porque tengo algo muy importante que hacer en las artes esa noche. Así que posponíamos cosas con mi esposa e hijos para que yo pudiera tener las artes marciales primero. Recuerdo un fin de semana, mi esposa y yo estábamos sentados platicando, y me contó que tuvo un sueño, y yo nunca realmente les había dado mucho crédito a los sueños. Quiero decir, eran solo sueños. Mi esposa estaba muy preocupada sobre esto. Ella decía: Eric, esto es del Señor. Ella dijo: vi los altos rangos de tu escuela, y me dijo, estaban parados en un círculo con sus brazos unidos unos a otros. Y dijo, atrás de ellos, afuera del círculo, veía a las esposas y a las madres y los hijos. Y era como si el círculo estuviera cada vez más apretado y las familias fueran empujadas hacia el exterior. Después de que mi esposa compartiera conmigo ese sueño,
y yo podía sentir que la molestaba tremendamente. Me enojé mucho y no me di cuenta en ese momento, pero ahora entiendo. Había una división de lealtades. Sentí como si estuviera tratando de alejarme de esa cosa que significaba tanto para mí, este arte que había llenado mi vida. Me enojé mucho y creí que ella no lo entendía. Empecé a entrenar aún más, decidido a no permitir que nada se interponga entre mí y los sueños de mi juventud. Pero fui yo quien no entendí, porque yo había permitido que mis propios deseos egoístas estuvieran entre mi esposa y yo. Si tan solo yo hubiera escuchado en la fe la palabra vivificadora que todavía hoy habla a cada uno de nosotros: Hijo mío, dame tu corazón y observa tus ojos mis caminos. Proverbios 23:26. Maridos, amar a nuestras mujeres, como Cristo también amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Efesios 5:26. Esa es la batalla que enfrenta cada hombre, y amar a todos los demás por encima de sí mismo. En frustración y rebelión me alejé de aquel que estaba pidiendo mi corazón, sin darme cuenta de que solo a través de esta redención se logra finalmente la victoria y la libertad. La noche que yo anhelaba finalmente llegó. Dos de nosotros deberíamos ser reconocidos y galardonados con el título de discípulos de Kung Fu. Era una ceremonia privada a la que solo se permitía asistir a los altos rangos. Y ahora, después de entrenar y enseñar durante 17 años en las artes marciales, yo y el hombre a quien había visto por primera vez ahora estaban siendo honrados con el equivalente de un quinto dan. Recuerdo el gran maestro cuando entró a la ceremonia del discipulado, a mí y a ese caballero. Y ese caballero que había hecho cinturón marrón avanzado, que yo había luchado en el principio, ambos nos hicimos discípulos la misma noche. Fuimos los primeros en más de 30 años para hacer ese rango. Cuando el gran maestro entró, tenía en sus manos este enorme bastón y tenía pelo de caballo, y había letras entre ellas. Y después de la ceremonia, cuando todos se fueron, le preguntamos sobre eso. ¿De dónde vino eso? Había estado allí durante todos esos años y nunca había visto esto. Y él me dijo de que este bastón solo se usaba cuando alguien se hacía discípulo. Ahora sé que eso era un bastón chamático. Aunque este hombre amó al Señor como un cristiano que profesaba, estaba mezclando luz y oscuridad juntos. Después de este punto, estuvimos una lección privada, después de esa ceremonia, y el gran maestro nos dijo algo que nunca olvidaré. Él me dijo, a mí y al otro caballero, y el gran maestro nos dijo algo que nunca olvidaré: lo que todos ustedes están aprendiendo a hacer ahora serían considerados magos si esto fuera hecho hace 100 años. Durante los últimos 2 años y medio, yo y el otro discípulo nos habíamos entrenado de un modo que nunca hubiera podido imaginar. Pasábamos horas cada día meditando bajo sobre vigas de equilibrio y poses de Shaolin, tratando de aprovechar ese poder místico llamado Chi. A través de la meditación, respiración profunda y técnicas de visualización, se nos enseñó a cambiar la temperatura de nuestros cuerpos, y a través del poder de nuestras mentes, la influencia y el control, tanto en nuestro medio ambiente así como aquellos con los que luchábamos. Para avanzar en este entrenamiento, debía comprometer las instrucciones muy claras de la palabra de Dios. Y con cada paso que emprendí en este camino de la desobediencia, mi corazón se endureció. La palabra de Dios fue quitada. El fundamento de mi vida comenzó a desmoronarse, y nuestra familia y nuestro hogar estaban siendo arrastrados por la tormenta. Los lazos que me habían ligado a mi Salvador y el pacto con mi esposa lentamente habían sido quitados. Durante este tiempo, después que hice mi discipulado, mi matrimonio y mi familia, comenzamos a tener muchos problemas. Y estaba luchando con algo que estaba dentro de mí. Todo lo que estaba pasando con esta pelea, de quedarme casado, peleando con mi esposa, luchando por mis hijos y luego por las artes marciales que me llevaban
en dirección contraria. Era muy difícil que cualquier otra batalla que yo hubiera enfrentado antes, y nada de lo que me enseñaron las artes marciales dio esperanza de libertad o victoria en esta lucha contra el pecado. En las artes marciales nos dijeron que todo estaba bien con moderación. No había absolutos, no había blanco y negro absoluto. Todo tenía un gris relativo. La palabra de Dios nos dice que ningún hombre puede servir a dos amos. Y durante más de 16 años yo había intentado hacer precisamente eso. Mientras asistía en la iglesia cada semana con mi familia, mi corazón se había alejado lentamente de las cosas del Señor y de mi hogar. Había permitido que las artes marciales y los deseos de mi propio corazón carnal vinieran entre mi esposa y yo, y el pacto que le había hecho a ella y a mi Dios. Esta fue quizás la batalla más grande que he enfrentado a través de los años de mi formación en las artes y la lucha de contacto completo. Pensé que me había preparado para enfrentar cualquier conflicto, pero ahora me di cuenta de que ninguna de las enseñanzas del maestro ni el entrenamiento de la carne me habían preparado para esto. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra maldad espiritual en los cielos, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, no solo en la iglesia, sino en nuestros hogares, e incluso dentro de nuestras propias vidas. Esta batalla ahora estaba dentro de mi corazón y mi mente, y no sabía cómo liberarme de mis propios deseos egoístas y de la carne, y de las voces que había escuchado y obedeciendo durante muchos años, voces que hablan a cada uno de nosotros cada día a través de la televisión y el cine, a través de la música y la página impresa, y las voces que me han hablado a través de los grandes maestros y maestros de las artes que practiqué. El Señor nos promete que las armas de nuestra guerra no son débiles y carnales, sino que son poderosas y llenas de poder a través de Dios. Hasta Él derribó de las fortalezas de mentiras que el enemigo susurra en nuestros oídos, derribando a la imaginación y todo lo alto que se enaltece contra el conocimiento de Dios, y llevando en cautividad todo pensamiento a la perfecta obediencia de Cristo. Pero cuán pocos se sirven de la victoria que el Señor Jesús está preparando y dispuesto a dar libremente. Ser un verdadero cristiano, verdaderamente discípulo y seguidor del Señor, significa algo más que creer en Jesús. Significa algo más que asistir a la iglesia una vez por semana y leer unos versículos en la mañana antes de salir corriendo al mundo. El Señor Jehová no está pidiendo el 70% de tu vida. Ser verdaderamente nacido de nuevo cuesta todo. Te costará tu vida. Las artes marciales me habían enseñado a mirar hacia adentro de mí mismo en vez de hacia arriba a Cristo, para seguir mis sentimientos más que las instrucciones de la santa palabra de Dios. Y ahora se estaba produciendo una guerra que comenzó hace más de 6,000 años en el cielo y aún invisible para el ojo común. Esta guerra está con intensidad dentro de cada hombre, mujer y niño, porque hay personas que luchan en la oscuridad, luchando con enemigos internos en nuestro alrededor todos los días. Hay almas que mueren de hambre por el pan y el agua de la vida, esperando, anhelando para alguien que verdaderamente cree las palabras de Cristo y que conoce su amor y gran poder para entregar y salvar, cuando necesitaba un claro discernimiento y para conocer y oír su voz a la instrucción de su espíritu. Aunque yo quería una solución a los problemas de nuestro matrimonio, ya no podía leer y entender las escrituras como lo había hecho antes. La luz se había convertido en tinieblas para mí y el mal ahora parecía bueno, porque la Biblia dice que las cosas espirituales solo pueden ser discernidas espiritualmente. Había pasado tantos años escuchando, leyendo y oyendo la voz de la serpiente a través de las artes marciales, de mis instructores y de los medios de comunicación, que ya no podía discernir la voz de mi Padre que estaba en los cielos, la palabra, porque la mente carnal y la carne es enemistad contra Dios. No está sujeto a la ley de Dios,
ni puede ser. Peleé la batalla en mi mente por casi 6 meses, pero luché solamente como yo había aprendido en las artes, por el poder de la propia voluntad y cuerpo. Y a pesar del entrenamiento, ningún humano es un contrincante para Satanás y sus legiones de ángeles caídos sin Cristo. En frustración, yo seguí la voz del dragón y de mis deseos egoístas por libertad y pedí el divorcio. No puedo encontrar palabras para expresar cómo nuestra familia se desentregó. Cuando seguimos los deseos carnales, en lugar de la palabra de Dios, pocos comprenden que sus decisiones en la vida afectan la eternidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Recuerdo claramente el último día cuando llegué a la casa, hasta nuestra casa de campo, para recoger las últimas cosas que llevaría conmigo, a medida que iba saliendo por el camino rocoso. No vi a mi esposa ni a mi hijo pequeño parados en la puerta del camino, clamando al Señor de los cielos por su misericordia y ayuda. No vi a mi pequeña de 6 años corriendo detrás de la camioneta gritando: papi, papi, espera, por favor no te vayas. Fue después de los años que comprendí lo que mi partida había hecho en la vida de mi esposa y de mis hijos. Mi esposa Sara comenzó a pelear la batalla de la fe, rehusándose a creer que el Señor no mantendría las promesas de su palabra. Diariamente ella clamaba a Él por sus promesas y repetía en alto: así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Mientras mi esposa se refugiaba en el Señor, en la Biblia, ayunando y orando, yo me hundía más profundo en la oscuridad de las artes marciales, las cuales habían sido el sueño de mi juventud, y luchando en silencio con la voz de Dios, con la conciencia culpable. Puedo recordar a Sara mientras ella subía las escaleras de mi apartamento para dejar a nuestros hijos. Ella se miraba tan delgada y frágil, pero aún había un gozo en sus ojos que yo no podía comprender. Ella había encontrado una razón para luchar y se había aferrado fuertemente a ella, pero no importaba cuán lejos yo estuviera. Y a pesar del entrenamiento y las distracciones que el enemigo usó para ocupar mi tiempo, cuando me acostaba en las noches, el silencio era ensordecedor. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fue entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Así, en mi búsqueda por un profundo conocimiento y poder en las artes marciales, empecé a entrenar también en estilos internos de Tai Chi Wan, Baguazhang y Qigong. Recuerdo un fin de semana de un famoso artista marcial y amigo cercano a mí me invitó a participar en un seminario en cual sería impartido por un gran maestro de una ciudad cerca de donde nosotros vivíamos. Estaba muy emocionado con el prospecto de conocer a este hombre. Él tenía un gran rango y reputación, aún más porque este hombre era conocido por su habilidad en ambas cosas de mostrar y enseñar el uso de la fuerza interna o chi. Este hombre era reconocido como uno de los 10 mejores de los 2 sistemas del Kung Fu y un experto en la enseñanza del arte chino Qigong. Ese sistema se enfoca en el alma, en el desarrollo de las artes marciales y en el desarrollo médico de la fuerza interna, chi y la energía. Después de que los días en entrenamiento había terminado, el gran maestro vino a hablar con un pequeño grupo de estudiantes del área. Este hombre era reconocido como uno de los 10 mejores de los 2 sistemas del Kung Fu y un experto en la enseñanza del arte chino Qigong. Ese sistema se enfoca en el alma, en el desarrollo de las artes marciales y en el desarrollo médico de la fuerza interna, chi y la energía. Después de que los días en entrenamiento había terminado, el gran maestro vino a hablar con un pequeño grupo de estudiantes del área. Él dio instrucciones acerca de las cintas negras, acerca de su entrenamiento. Estando solo, el gran maestro se dirigió a mí personalmente. Nosotros nunca nos habíamos conocido antes. Él me dijo que no era coincidencia que ese era el día. De acuerdo a un viejo proverbio chino, cuando el estudiante está listo, es cuando aparece el maestro. De todo lo que aprendí durante esos años, una cosa se mantiene en mi memoria hasta hoy. Una noche después de un día muy duro de entrenamiento,
Él habló de las habilidades de muchos de los músicos modernos de hoy, hombres como Clapton, Hendrix y otros. He comparado la energía que nos enseñaban a usar en Kung Fu con las leyendas del canal del rock and roll. Mientras tocaban la más sensual y degradable música, allí se me dijo que para un principiante el chi es conocimiento simplemente como una fuerza interna. Es esa energía espiritual que se manifiesta de mil maneras. Para el artista marcial es usado para la velocidad y el poder. Para el sanador holístico es usado como el canal de energías vibratorias para sanar. Para ejecutivo corporativo o líder es usado para influenciar y manipular a aquellos bajo su mando. Para el actor es usado para capturar a su audiencia. Mientras que para el músico, esa energía espiritual es usada para inspirar y realizar su espectáculo, controlando las mentes y las emociones de sus seguidores. Después de unos pocos años bajo su instrucción, fui impresionado y realmente estaba aprendiendo lo que este hombre tenía para enseñarme. Y esto fue lo que hice. Ahora, sintiéndome libre para aprender y sin la sensación de lealtades divididas, empecé mi búsqueda para entender los hilos ocultos que están a través de todas las artes marciales. Un poder cuyos resultados eran visibles, pero sus orígenes seguirían siendo un enigma. Frecuentemente hacía un viaje por 6 horas de camino, conduciéndome a la ciudad donde él vivía y enseñaba a mi nuevo maestro. Fue en una de esas visitas donde visité la casa del gran maestro. Fue allí donde aprendí el secreto por el cual yo y muchos discípulos de todo el mundo habíamos peleado y entrenado por tantos años. Tan pronto como entré a su casa, vi lo más inesperado. En vez de encontrar imágenes de antepasados guerreros, de Shaolin y monjes en sus tradicionales túnicas con sus cintas de rango, encontré en las paredes de cada cuarto figuras colgadas de gran tamaño de dioses hindúes. Alarmas sonaban en mi mente, ecos de las escrituras advirtiéndome lo que se me había enseñado cuando era un niño, los cuales traté de ignorar. El gran maestro me hizo una pregunta muy desconcertante. Me dijo: si todas las artes marciales comienzan en Shaolin, lo cual sabemos que es así, entonces ¿por qué tenemos tantas expresiones diferentes del mismo arte? Yo estaba perplejo y aún intrigado. Esta era la pregunta a la cual le había estado buscando una respuesta por todos esos años, y nunca había podido siquiera ponerlo en palabras. ¿Cómo él sabía para hacerme esta pregunta? Las alarmas sonaron aún más fuerte en mi mente. Era el año 2007. Había alcanzado todo lo que jamás soñé en las artes marciales. Una noche estaba enseñando una clase de un estilo chino llamado Baoye. Es muy similar al Tai Chi. Todos los movimientos son muy lentos, muy precisos. Se usa mucha respiración profunda, meditación interna, enfocada en la forma en que harás los movimientos. Mientras estaba usando esa técnica y estaba dirigiendo los movimientos de mis estudiantes en un círculo, y luego que formamos el círculo, nos enfocamos en respirar y en unos movimientos específicos con las manos llamados mudras. Después que terminamos el círculo, invertimos todo y vamos a la dirección opuesta. Mientras estaba haciendo esto, yo miré los ojos de mis estudiantes. Estaba tratando de ver si ellos estaban realmente penetrados en este poder que las artes marciales supuestamente te revelan y que yo estaba supuesto a impartirles. Mientras miraba sus ojos, noté que casi todos ellos estaban en trance y empapados de sudor. Ahora, por el entrenamiento de las artes marciales, supe que no podía ser posible, humana y físicamente hablando. No habíamos hecho nada para que el cuerpo sudara, nada físico, ningún esfuerzo. En ese momento, mi mente fue elevada y vi lo que estábamos haciendo, la manera como yo estaba enseñando, y pensé que era como si estuviera mirando desde arriba. Y lo que estaba viendo era un diseño o patrón que nos estábamos formando en el piso del dojo.
Esto nunca había sucedido antes. Me sentía como un granjero, con siembras circulares. Cuando él camina a través de los campos, solo ve algo desordenado. Si él mira desde arriba, desde una vista aérea, puede ver un patrón diferente. El patrón que vi era un círculo, con un punto en el medio, como una tabla para puntería al blanco. El asunto era que yo estaba luchando con esto. Había visto ese símbolo antes, en todos los materiales de las artes marciales, los escritos, los libros de los maestros. Cuando llegué a casa esa noche, fui directo a mi biblioteca, buscando los libros de Aikido, los estilos japoneses, a través de Kung Fu, y de los libros de Qigong, los estilos de los chinos internos. En cada estilo que busqué, encontré el mismo símbolo. También encontré el significado de ese símbolo. El símbolo significaba el dios del sol, o Taido. Yo no estaba seguro cómo decirles a mis estudiantes. Quiero decir, para explicarle alrededor de 100 estudiantes que el arte que hemos estado enseñando en la escuela estaba realmente invocando el espíritu del dios sol. Así que la siguiente semana, en mi clase de avanzados, la clase de alto rango, les dije a mis estudiantes que tenían un proyecto para que hicieran en su casa. Quería que cuando ellos llegaran a sus casas, hicieran una investigación acerca del significado de este símbolo. Así que dibujé el símbolo en nuestro tablero y les di a ellos una tarea. Cuando regresé a la clase había un gran silencio. Podría sentirse la caída de un alfiler. Cada uno de esos estudiantes estaban muy serios. Les pedí que se levantaran y que presentaran lo que habían encontrado antes que empezara la clase. Les dije que no importaba dónde ellos encontraran la información. Yo solo quería ver qué era lo que ellos podían encontrar acerca de ese símbolo. Ellos buscaron en libros de historia. Ellos buscaron en los libros de jeroglíficos egipcios. Ellos buscaron en griego y en romano. Ellos buscaron en libros babilónicos. Ellos usaron libros de tatuajes, libros de espiritismo y brujería. Y cada uno de ellos, y uno detrás de otro, dieron y presentaron la información que había encontrado. Todos ellos, independientemente de la fuente que usaron, encontraron la misma cosa: el símbolo del dios sol, de Tao, o el Yin Yang, como es conocido en chino. Después de descubrir lo que significaba ese símbolo realmente, uno de mis estudiantes preguntó: ¿qué significa esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo afecta esto en lo que estamos haciendo? Y yo les dije: desde este momento, nosotros no aprenderíamos más acerca del arte de Bagua. Pero cuando llegué a mi casa esa noche, yo sabía que había mucho más allá de lo que yo había visto. Así que empecé a buscar en todos los estudios que había yo hecho. Todos mis libros de literatura de las artes marciales internas, de Tai Chi, el yoga, el Qigong y aún las artes Shaolin. Y mientras que buscaba, yo empecé a darme cuenta que había algo más en esas artes de lo que yo había querido creer. Recuerdos de mi madre con represiones y discernimiento cuando yo tomé el primer paso aquella noche hace muchos años atrás. Ahora era claro que esas fuerzas espirituales que daban habilidades en las artes que yo había estado practicando también había ayudado a la destrucción de mi familia. Pero el Señor ahora me estaba llamando. Mi hijo, es tiempo de volver a casa. Él estaba luchando por liberarme de las cadenas a las que estaba atado y revelarles a mi esposa y a mis hijos el poder de su infalible palabra. Así es como el Señor estaba restaurando nuestro matrimonio y familia. Él también estaba restaurando la vista de mis ojos ciegos. En una semana yo tomé la decisión de anunciarle a mi grupo de estudiantes que no se ofrecía o enseñaría las artes internos como el Tai Chi, Qigong, Bagua y aún Shaolin en Kung Fu. Ahora estaba tratando de dividir las artes marciales físicas de las artes marciales espirituales. Esto era muy difícil. Yo intenté por alrededor de 6 o 7 meses. Al final de los 7 meses entendí de que tú no puedes separar las raíces espirituales de las artes marciales de su práctica física. Cuando hice este anuncio a mis estudiantes, perdí el 40% de mi grupo de estudiantes. Eso me afectó financieramente, pero también me afectó saber que había perdido estudiantes que habían estado conmigo por muchos años.
Una noche regresé a casa después de enseñar mi clase. Era tarde, probablemente las 11:30, casi las 12 de la noche. Yo estaba pasando por la puerta y caminé hacia la cocina. Y senté mi maleta de gimnasio, la maleta que llevaba con mis cosas de la clase, al lado de la puerta. Luego caminé hacia el refrigerador para buscar algo de tomar. Tan pronto como mi mano agarró la puerta del refrigerador para abrirla, todo el pelo de mi espalda y de mi cuello se enchinó por completo. Sentí una enorme presencia detrás de mí, algo que me aterraba. Después de todos esos años en las artes marciales, de que estar en contacto constante con la lucha, yo pensé que no le tenía miedo a nada, pero aquello que estaba detrás de mí me aterraba. No sabía qué hacer. Fue en ese momento, todos esos pensamientos, todas esas enseñanzas de los maestros y todo lo que había leído huyeron de mi mente. ¿Debería yo pelear? ¿Debería yo huir? Pero ni lo uno ni el otro habría ayudado. Todo era inútil. Yo estaba tan asustado para voltearme. No quería ni siquiera ver qué era lo que estaba parado detrás de mí. Yo sentía que era como de 10 a 12 metros de alto. Era enorme. Y en ese momento oí un nombre. El nombre de Jesucristo. Y al escuchar ese nombre hubo una chispa de esperanza. Pensé, ¿es posible que Él pueda salvarme? Aún después de todo lo que he hecho y las heridas que yo le causé a mi familia y a otros. ¿Podría Él salvarme y liberarme? En el libro de Hechos, capítulo 2, se nos ha dado la esperanza que todo aquel que invocare en el nombre del Señor, Adonai, el Rey soberano, será salvo. Pensé, ¿puede ser tan simple? ¿Será posible? ¿Él realmente podría escucharme y venir en mi rescate? En ese momento caí en mis rodillas, miré hacia arriba y grité con todas las fuerzas que tenía en mí. Jesús, sálvame. Yo no sé por cuánto tiempo lloré. Lágrimas estaban rodeando por mi rostro. Aún podría sentir aquella presencia detrás de mí, pero yo seguía invocando el nombre de Jesucristo. Después de lo que pareció una eternidad, yo sentí que algo más entró al cuarto. Era la sensación de que una mano tomara aquella cosa que estaba detrás de mí, ese espíritu de demonio que estaba parado detrás de mí, y lo sacaba del cuarto. Yo no veía nada, pero pude sentirlo, y yo estaba cubierto en lágrimas y seguía invocando el nombre del Señor. En ese momento yo conocí al Señor como mi Salvador personal. En ese momento el Señor se manifestó a sí mismo y que Él es poderoso para salvar.